os creáis que no sé quién soy. Aquí estaba el cadáver. Hay sangre a montones y también huellas. Pero no sé si seré capaz de encontrar mucho más. Virgen, qué cantidad de sangre. Pero he visto el cadáver y la verdad es que esto no me sorprende. No sé si lograré encontrar más restos. Me pregunto qué habrá sido de ellos. No puedo sacar nada en claro de esto. La aldea entera merodea por aquí constantemente. Podrían haber sido 1 o 200. Me sorprende que todavía quede rastro de la sangre, de hecho. Es difícil confirmarlo, pero creo que esos cortes los hizo un filo. Pues todavía hay sangre a montones, pero me esperaba aún más. Encontré marcas de cuchilla discretas. O el resto se ha borrado, o eso fue obra de alguien diestro. No me pareció que hubiera más restos por la zona. No tengo ni idea de lo que puede haber hecho con ellos. ¿Se los habrá quedado? No pienso perderos de vista. Dejadme de una vez, sabandija. Con vos no tengo pensado hablar de nada. Mis disculpas. Lo siento mucho. Mejor que lo olvidemos. Ni hablar. No pienso esperar a que causéis más problemas. Lo siento. Pagaré los daños con mucho gusto. De acuerdo. Pero no os voy a perder de vista. ¿Vos sois Bárbara? ¿Conocíais a Alice? ¿A Alice? Sí, éramos como hermanas. Trabajamos juntas durante años en la misma casa. ¿Por qué preguntáis? ¿Quién sois? Estoy intentando averiguar quién es el culpable. Me preocupa que mi amiga sea su próxima víctima. Entiendo. ¿A quién servíais? Trabajábamos para un mercader local. Está tanteando el mercado de vinos. ¿Se llevaba bien con vuestro maestro? Sí, como con todo el mundo. Es un hombre estricto, pero justo. ¿Cómo se llama? ¿Puedo hablar con él? ¿Para qué? En cualquier caso, ahora mismo está de viaje a Praga. Se me ocurre que quizá haya sido todo culpa suya. Imposible. Estaba de viaje cuando sucedió. Llevaba semanas sin pasar por casa. Además, ¿qué sentido tendría que matara a las otras? Ni siquiera las conocía. Algo había oído. Y también sobre Lumir. Bueno, si os interesa, id a visitarlo. A ver si os lo encontráis lo bastante sobrio como para hablar. ¿Sabéis de algún pretendiente que tuviera? Así es. Estaba viéndose con uno. ¿Por? Quiero hablar con él también. No sé quién era. Alice solo me contó que era adinerado y vestía bien. Pero le había prometido que no compartiría su nombre. ¿Vos no lo visteis nunca? ¿Qué va? Nunca. Ni siquiera sé dónde se reunían. ¿Sabéis qué le sucedió a Alice exactamente? No, nadie vio ni escuchó nada. Un día no regresó a casa sin más. Y después la encontraron así. Lo que le hicieron no tiene nombre. Era una moza preciosa. Esa melena castaña suya me tenía loca de envidia.
Ni siquiera eso le dejaron intacto. ¿Quién querría cortarle el pelo? ¿Y para qué? Nada de esto tiene sentido. Os dejo a solas con vuestro pesar, moza. Es un misterio. Qué bonito día. A ver si algo de vino para la próxima. Según su madre, se había estado quejando de que no sentía el brazo izquierdo y que veía cosas. ¿Y por la mañana ¿Y si apareció da muerto? infierno? Pobrecito. ¿El infierno o una misa interminable y cargante? Lo mismo da. De repente, se quedó sin... Que el Señor sea con vos. Cuidaos. Os veré en otra ocasión. ¿Lumir? ¡Ah! Jesús, mi cabeza. Bajad el tono. Necesito preguntaros algo. He dicho que bajéis la voz, que tengo migraña. Tremenda resaca lleva. Así no me servirá de nada. Si no quiero esperar a que duerma la cocorza, tendré que buscar alguna pócima que lo espabile un poco. Esto debería despejarlo. Tomad. Bebed. ¿Mejor? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué hacéis aquí? ¿Quién sois vos? Me llamo Henry. ¿Y qué queréis de mí? Estoy intentando averiguar quién mató a una moza. Y me han dicho que hablara con vos. ¿Conmigo? ¿Para qué? ¿Sois Lumir, escribano de la casa consistorial? Solía serlo. Ahora soy Lumir el lunático. ¿Así os llaman por ahí? ¿Por qué? Porque andaba persiguiendo a un fantasma. ¿Y qué saqué en claro? Absolutamente nada. Pero preciso ayuda. Si fuera vos, mozo, lo dejaría estar. A esa muchacha ya no podéis ayudarla. Acabaréis por lastimaros en vano. Vamos, Lumir. Pobres mozas. A nadie le importó gran cosa lo sucedido. Solo a mí. Al final lo dejamos estar. Hay un monstruo entre nosotros. Imposible. No resolveréis este caso solo. Necesito saber la verdad. He de encontrar al culpable. Aprecio vuestro interés, mozo. Pero ahorráoslo. Busqué por todas partes y lo único que encontré fue la mofa del pueblo. ¿Qué os hace pensar que vos tendréis más éxito? Porque no soy idiota. Reparo en muchas cosas. No sería el primer asesinato que resuelvo. ¿De veras?
Un mozo educado y observador que ya se ha apuntado más de una investigación. Yo no he dicho que fuera educado, pero sé leer y escribir. Incluso contar si tengo el día bueno. Ojalá más gente supiera la diferencia. Bueno, contadme, ¿quién era la joven muerta? Se llamaba Alice. Trabajaba de doncella. ¿Una doncella? Tiene sentido. Yarka también era doncella, como muchas de las víctimas. ¿Qué aspecto tenía? ¿Qué le hizo él? Creo que primero la estranguló y después empleó una hoja larga para sacarle los intestinos. ¿Reparasteis en las marcas de estrangulación a simple vista? Yo tardé. Quizás sí seáis la persona indicada. ¿Pensáis que fue el mismo asesino? Contando a vuestra moza, van 6 que murieron estranguladas para luego ser mutiladas. Si no se trata de la misma persona, estarán cooperando, seguro. ¿Es la 6ª víctima? ¿Cuándo empezó todo esto? Hace un año, más o menos. A veces tarda meses, otras semanas. Pero estoy contando también a Stania y Ezdena, las desaparecidas. ¿Por qué contáis a las mozas desaparecidas? Porque creo que las ha asesinado. Solo que aún no las hemos encontrado. ¿Qué tenían en común las muchachas muertas? Todas eran mozas jóvenes y bonitas. Y ninguna tenía familia que digamos. Pero no descubrí nada más. ¿Os parece que podría haberlas elegido como víctima porque nadie las echará en falta? Sin duda. Como se le ocurriera cargarse a la hija del señor local, no tendría dónde esconderla. Lo que yo me pregunto es, ¿para qué las mata? No sé. Quizá odia a las mozas. Maldita sea. Siento que solo avanzo en círculos con este tema. ¿Qué podéis contarme sobre Yarka? No fue la primera, pero gracias a ella, la gente empezó a interesarse. Era la doncella de una familia teutona. Una muchacha decente y devota, sin duda alguna. Perdió a sus padres cuando era cría. La acogió el padre Prokov, el sacerdote de la iglesia de San Pedro y San Pablo. Encontraron su cadáver tras un granero a las afueras de la ciudad. La habían abierto en canal por el pescuezo. Una estampa atroz, os lo prometo. ¿Sospechabais de alguien? Al principio creía que el culpable era el hijo de la familia. El asesino suele ser una persona cercana, pero luego cambié de idea. ¿Por qué? Recordé a las otras 2 muchachas que habían acabado en condiciones casi idénticas. Además, cuando hablé con el zagal, no parecía tener el más mínimo interés por Yarka. Luego su madre me dijo que la habían echado una semana antes del asesinato porque era una furcia que se quedaba en vela hasta las tantas de la noche. Me sorprendió, porque antes de eso el padre Prokov abogaba por su buena reputación. Pero quién sabe, tal vez se negaba a admitir en qué se había convertido. ¿Y Stania? Trabajaba como moza de cervecería en la Zaurda, una taberna de mala muerte. Dijisteis que el cuerpo no llegó a aparecer. Tal vez se fue de la ciudad. No sabéis cuánto me gustaría que eso fuera verdad. Pero había demasiada sangre. Por desgracia, la investigación no llegó a buen puerto. La Zaurda es un caso aparte, y la gente que la frecuenta no es muy dada a hablar. ¿Sospechabais de alguien? ¿De quién no, más bien? La gente que va allí no piensa en nada que no sea el latrocinio y los embustes. Stania trabajaba para Topo, el posadero, así que él la conocía sí o sí. Pero también es bastante parco en palabras. Así que si quiero más información, he de preguntarle a Topo en la Zaurda. Eso. Sigue al mando del lugar. ¿Y qué hay de Ezdena? ¿Decís que su cuerpo nunca apareció? Exacto. Pero tampoco se esforzaron en buscarlo, si os soy sincero. Quitando a Alice, Ezdena es la víctima más reciente. Apenas hace unas semanas que desapareció, pero supongo que la gente no tardó en cansarse de cavar. Si nunca encontrasteis su cadáver, ¿cómo sabéis que la mataron? Porque era idéntica a las demás mozas. Puede que hasta la más bonita de todas ellas. Joven, bella, vivaracha, animada como el diablo. Una ladrona con apego por los bolsillos ajenos. Pero mis acusaciones siempre cayeron en saco roto. Sabía apañárselas para irse de rositas. ¿Puede que robara a quien no debía y se tuviera que ir de la ciudad? Puede. Su compinche se hace llamar Estornino. Menuda pieza. Siempre está en la Zaurda bebiendo a gollete. Cuando le pregunté por Ezdena, me dijo que preferiría arrancarse la lengua de cuajo a hablar. ¿Creéis que yo le inspiraría más confianza? Tal vez. Vuestra faz no es tan reconocible como la de un alguacil.
Podéis probar. Además, quizá aún lo tenga bien fresco en la memoria. Nos vendría muy bien. ¿Qué hay de las otras dos víctimas? Ellas fueron el principio, pero en su momento a nadie pareció importarle demasiado. La primera fue una moza de los baños. La llamaban Castaña. Llevaba poco tiempo en la ciudad y nadie la conocía bien, así que no mucho más se sabe de ella. Pero la otra, Libuska, era de Loretz. También trabajaba como doncella y pude hablar con su madre. Según ella, era alegre y extrovertida. Tenía muchos pretendientes, pero ninguno contaba con su aprobación. Sabía que era bella y pensaba que merecía algo mejor que un simple jornalero. Es decir, ¿quería a alguien de alta alcurnia? Eso parece, sí. Pero su madre jamás descubrió a quién le había echado el ojo. Interesante. Iré a ver si la madre sabe algo más. ¿Dónde puedo encontrarla? En el cementerio, me temo. La pena se la llevó. Cuesta aceptarlo. Pero ya poco podemos hacer por las dos mozas muertas, y tampoco ellas pueden ayudarnos. No queda nadie más que pueda contarnos nada nuevo sobre ellas. ¿Por qué estabais investigando esto? ¿De qué conocíais a las muchachas? No sé quién os hablaría de mí, pero durante muchos años fui el escribano del merino de Kundahora. Es una ciudad grande donde vive mucha gente. Plata, plata y más plata. Extraerla, fundirla y afanarla. Siempre hay algo en marcha. El merino iba de un lado para otro, constantemente, entre pudientes siempre, zanjando sus disputas, por muy banales que fueran. Pero en la ciudad no solo hay lores y gente acomodada. Exacto. También están las personas de a pie. Son muchas más, y sus problemas suelen ser asuntos más serios. Un día, una de ellas fue a hablar con el merino, pero como estaba atendiendo a algún otro particular, me tocó a mí lidiar con todo ello. Y no se me dio nada mal, he de decir. ¿A espaldas del merino? Para nada. Contaba con el apoyo de Andreas hasta hace poco. ¿Qué pasó? Prefiero no hablar del tema. Lo siento. ¿Sospechabais de alguien por aquel entonces? Sospechosos siempre puede haber. Siempre me llevaba a los más sospechosos al depósito de cadáveres, donde estaba el cuerpo. Vomitaban nada más verlo, si no se desmayaban. ¿Y si estaban fingiendo? ¿Desmayándose? ¿Y vomitando? Es algo difícil de fingir. Diría que era genuino. ¿Podéis resumirme lo ocurrido? Hay 6 víctimas. Y creo que el culpable de todos los asesinatos es la misma persona. Por desgracia, sabemos bien poco de las 4 últimas, que son las más recientes. Y sobre las 2 primeras ya es tarde para indagar. De las 4 que quedan, la primera en morir asesinada fue la doncella Yarka. Creció con el padre Prokov, en la iglesia de San Pedro y San Pablo. Él sabrá más sobre ella. Las siguientes fueron Estania y Evdena. Los cuerpos no aparecieron, pero sospechamos que sus asesinatos los perpetró la misma persona. Ambas frecuentaban una taberna que se llama La Zaurda. Estania trabajaba de moza de cervecería, y Evdena era una ladrona. Y la última víctima es Alice, también doncella. Todas ellas eran jóvenes, de buen ver y de cabellos morenos. Bien, ya sé todo lo que necesito saber. Si descubrís algo más, venid a verme. Me habéis dado esperanzas, muchacho. Espero que no me defraudéis. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué estáis cubierto de sangre? Preciso haceros un par de preguntas, padre. No tengo tiempo para discusiones teológicas, hijo. No tiene nada que ver con eso, padre. Soy Henry, y he venido a preguntaros por el reciente asesinato. Han asesinado y destripado a una joven doncella. Dejaron el cadáver junto a la muralla de la ciudad. Según cuentan, además, no es la primera vez. ¿Otra víctima más? Que el Señor le traiga descanso eterno. ¿Por qué preguntáis? Alguien anda asesinando doncellas. Hemos de detenerlo. Claro, claro, pero esas pobres mozas ya están en manos de Dios. La venganza nunca... No busco venganza. Quiero evitar más asesinatos.
¿Acaso ese no os parece mejor motivo? Lleváis razón. ¿Qué necesitáis saber, pues? Una de las otras víctimas era una muchacha llamada Yarka. Creo que sobre ella sí que podéis contarme más, ¿verdad? ¿Qué me podéis contar de ella? De Yarka. Era una zagala como otra cualquiera. Trabajaba para los von Grule. ¿De qué conocíais a Yarka? La conocía desde que era pequeña, por su familia. ¿Y? Bueno, era su tío. Cuando mi hermano y su mujer fallecieron, cuidé de ella. ¿Quién creéis que la mató? William, ese siervo de Satán, apuesta hasta el día de todos los santos y lleva al resto por el mal camino. Yarka siempre iba allí a escuchar música. ¿Por qué acusáis a William? ¿Tenéis alguna prueba? ¿Qué pruebas ni qué pruebas? Es un hijo del demonio. Se aprovecha de las mozas. ¿Y se os ocurre alguien más? ¿Otro hombre que hablara con ella? No, nadie en absoluto. ¿Vos la criasteis? ¿Un sacerdote con una niña? Sí. Por desgracia, no soy el primer miembro del clero que tiene descendencia a escondidas. Al menos todos sabían que Yarka no era mi hija. ¿Cómo lo hacíais? ¿La teníais con vos en la casa parroquial? Cuando era pequeña, sí. Pero cuando creció, se tuvo que ir. Sería algo muy inapropiado. Sin ánimo de ofender, pero ¿cómo sabíais qué hacer? Sin mujer, sin familia. Yo habría estado perdido. Lo estaba, hijo. Cuando era pequeña, todo iba bien. Pero a medida que fue creciendo, tal vez fuera muy intransigente. ¿Por qué decís que fuisteis muy intransigente? Yarka se quedó huérfana. No tenía familia ni posesiones. Su única esperanza era gozar de una buena educación y luego casarse. Pero cuanto más la encauzaba en esa dirección, más se descarriaba. Sois una persona pudiente. ¿No podíais cuidar de ella? No, ni aunque fuera mi propia hija. Y menos siendo de mi hermano. ¿Y eso? Las propiedades de la Iglesia siempre son de la Iglesia. Vigilan con mucho celo eso. ¿Cómo se rebeló contra vos? No me hacía ni caso. Se iba por ahí, con gente de toda índole. ¿Y cómo acabó? ¡Muerta! ¡Y en pecado! ¡Qué desgracia! ¿Desgracia? ¿De qué diablos habláis? ¡Estaba encinta! Y aunque estuviera viva, ¿qué más da? Nadie habría querido desposarse con ella. ¿Por qué no respetáis a Lumir? Eso es asunto mío, que no os quite el sueño. No pienso contaros nada. Padre, insisto, no pregunto por pura curiosidad. Tiene que ver con las mozas muertas. ¿Acaso no lo dice la Biblia? Levantad la voz por los que no la tienen. Un seglar me cita la Biblia a mí. Bien, Lumir me acusó de su asesinato. ¿Qué? Sí, me difamó en público. ¿Y cómo? ¿Qué ocurrió luego? Resulta que estaba enajenado. ¿Cómo pudo siquiera pensar tal sandez? No es bienvenido en Kutnahora. He escuchado suficiente, padre. He de irme. Hijo, os voy a dar un consejo. No hagáis caso a Lumir. Ha perdido la cabeza por completo.
una cerveza. Dios os dé salud. Una buena cerveza. Me han dicho que queríais hablar conmigo. En efecto, herrero. Y sobre esa nueva herrería vuestra, ¿qué tal os va? Ahí va, pero es complicado. ¿Por qué preguntáis? Mirad, os explico. Sois nuevo por aquí y habéis de saber cómo funcionan las cosas. Pero ha habido un malentendido. ¿A qué os referís? ¿Qué malentendido? Calma, no es nada grave. Como os he dicho, sois nuevo por aquí. ¿Importuno a la gente del lugar? Bueno, veréis. Este barrio no tiene la mejor de las reputaciones con los consejeros. ¿Y eso por qué me incumbe a mí? Sin ofender, amigo. Tenéis dinero, os juntáis con próceres y nadie os conoce por aquí. Y mientras, los lugareños viven con lo justo, se ayudan entre sí y no quieren ver a nadie husmeando en sus asuntos. ¿Cómo creéis que va a acabar todo esto? Entiendo, pero ¿qué sugerís exactamente? Yo no soy sino un simple herrero, no un noble peripuesto. Precisamente. Me gustaría presentaros a un muy buen amigo mío. ¿De quién se trata? Un benefactor, un mecenas, un tipo un tanto extraño tal vez, pero también inteligente y devoto. Si queréis estar en buenos términos con los lugareños, haríais bien en ir a verlo. ¿Y ese benefactor tiene nombre? Claro, como todo hijo de vecino, pero eso carece de importancia. Por aquí lo llaman harapiento. Los ciudadanos lo aprecian. Ha ayudado a muchos de ellos ya. ¿Qué clase de apelativo es ese? ¿Es acaso un mendicante? Oh, no. Lo llaman así porque les ofrece comida a los pobres a cambio de sus antiguos harapos. Y también cuida de ellos en otros sentidos. ¿Dónde se encuentra ese benefactor? ¿Suele venir aquí? No, pero lo informaré. Os estará esperando esta noche en el Águila de Hierro. ¿Cómo podré reconocerlo? Os esperará sentado en la mesa de la esquina con un elegante sombrero azul. Lo reconoceréis. Muy bien, me lo pensaré. Pero ahora he de irme. Por supuesto. Haced lo que estiméis. ¿Trabajaba aquí una tal Estania? ¿Estania? Podría ser. Depende de quien lo pregunte. Me llamo Henry. Los nombres me son indiferentes. Lo que me importa es si lo pregunta un buen cliente o uno malo. ¿Qué clase de cliente sois vos, Henry? Uno de los buenos. ¿De veras? Ya veremos. ¿Qué es lo que hace que un cliente sea bueno? ¿El hecho de que gaste mucho dinero? Eso es. Con esos clientes me encanta hablar. Mucho. ¿Qué va a ser, mi buen señor? ¿Y si os pago sin más y me contáis lo que quiero saber? Vos pedid. Quiero saber si Estania trabajaba aquí. Trabajaba, pero ya no. ¿Por qué queréis saberlo? He oído que desapareció sin dejar rastro. Y quiero averiguar si alguien tuvo algo que ver. Pudiera ser. La alcoba en la que se alojaba aquí estaba patas arriba. La puerta destrozada, sus enseres fuera de sitio y ni rastro de Estania. Solo huellas ensangrentadas. Contadme otra cosa más. Antes de nada, otra cerveza. ¿O acaso es ya hora de pagar? ¿Qué? Si queréis preguntar, tendréis que beber. ¿No había quedado claro? Menudo extorsionador estáis hecho. Prefiero considerarme un emprendedor. Entonces, ¿qué va a ser? No quiero pagaros nada más. Creo que podríais responder a mis preguntas sin rodeos en vez de intentar sacarme más dinero. Me hace pensar que tal vez tengáis motivos para impedir que averigüe nada más acerca del asesinato. ¡Tonterías! ¿Cómo podéis pensar tal cosa? Válgame Dios. Preguntadme lo que queráis. ¿Alguien presenció el momento exacto de la desaparición? No, era de noche. Nadie vio ni escuchó nada. La taberna suele estar vacía a esas horas y tampoco suele haber ni un alma por las calles.
¿Cómo era Estania? ¿Qué me podéis contar de ella? Una moza audaz. Aquí todas han de serlo. Si uno no aprende a plantar cara, se le suben a la chepa. Un bardo estuvo rondándola una temporada, pero no dijo si era serio. Y sé que tenía otro pretendiente. ¿Alguien de la ciudad? No, un carbonero. Me dijeron que era de los alrededores del Valle del Berlise. Creo que se llamaba Barton. ¿Qué sabéis acerca del bardo? ¿Qué queréis saber? Es un juglar, un mujeriego. ¿Qué más podría decir? Se hacía llamar William. Por lo que sé, canta en la taberna de los mineros por las noches, aunque a veces se pasa por aquí. ¿Creéis que tal vez pudo ser él quien...? Ahora que lo mencionáis, estuvo fuera de la ciudad una temporada y hace poco que ha regresado. Bien pudo ser él. Sé que se juntaba con gente peculiar para discutir sabe Dios qué. Parecían espías. Además, ya sabéis cómo son esos trovadores. Las mozas se les tiran encima y, claro, acaban cediendo ante el pecado. Ante el crimen, más bien. Además de esos hombres, ¿quién más conocía a Estania? Íntimamente, quiero decir. Debo daros malas nuevas, me temo. Tenía 2 buenas amigas, pero tampoco os serán de gran ayuda. ¿Por qué? Una fue arrollada por un carro antes de la desaparición de Estania y murió. La otra se casó y se marchó de aquí. ¿Qué aspecto tenía su alcoba? La puerta estaba abierta de par en par y faltaban casi todos sus enseres. Además, había sangre por todas partes. ¿Sangre? ¿Y había mucha? Cantidad no tanta, pero había marcas de manos o pies ensangrentados a montones. Si alguien la hubiera matado, no lo hizo en sus aposentos, sin duda. ¿Dónde encontraré a ese Barton? Ya os lo dije, en el Valle del Berlise. ¿Podríais ser algo más preciso? No sé nada más de ese muchacho, solo que es un carbonero. Yo que vos buscaría cerca de los hornos de carbón. Es todo lo que necesito. Mis disculpas. ¿Sois Estornino? ¿El que estaba conchavado con Edena? ¿Quién demonios sois vos? Un tipo corriente con unas cuantas preguntas. Y un cuerno, largo. Aquí no encontraréis respuestas. Como mucho os llevaréis una coz en todos los dientes. ¿Por qué no os calmáis? Esa actitud no os llevará nada lejos. Hagamos un trato. Vos me contaréis todo lo que sepáis sobre Edena y a cambio yo seré muy generoso con la recompensa. Ah, sois ese noble al que robó la muy furcia. No os preocupéis, no era más que una ramera mentirosa. Entonces, si no me equivoco, ¿podemos llegar a un acuerdo? Por el precio adecuado os contaré todo lo que sé. ¿Es este el precio adecuado? Diantres, claro que sí. Preguntad y os lo contaré todo. ¿Dónde está Edena? Eso me gustaría saber a mí también, maldita sea. La última vez que la vi... Bueno, probablemente sería cuando os desplumó. Ya. Bueno, me gustaría encontrarla. Ya imagino, pues se fue al molino de Rapstein. Está bastante lejos de aquí. Tenía unos asuntos pendientes con un tipo llamado Harra. Desde entonces nadie ha vuelto a verla. ¿Qué me podéis contar sobre Edena? ¿Qué queréis que os cuente? Intenté evitar que se metiera en problemas, pero hay mozas sin remedio alguno. ¿Os encargabais de cuidar de ella, pues? Solo de cara a los demás. En realidad, solía hacer lo que quería. Siempre tenía sus propias opiniones y hacía las cosas a su manera. Da la impresión de que no os caía bien. Pues no, pero se le daba de maravilla ganar dinero. ¿Tenía amigos o amantes que pudieran saber algo más? ¿Vino alguien aquí a verla? ¿Quién iba a venir a ver a esa furcia? Siempre estaba por ahí, visitando a alguien. Aunque una vez... ¿Alguien vino a verla? Sí. Una vez apareció por aquí un viejo decrépito que quería verla. Le dijo que tenía un trabajo para ella y que debía dejar atrás su vida pecaminosa y demás. Pero se marchó con las manos vacías. Ella lo mandó al infierno. ¿Sabéis quién era el sacerdote? Se llama Prokop, o Pravoslav, o algo así. Pero eso me recuerda que la vi un par de veces con ese otro sinvergüenza. El maldito bardo, William.
¿Creéis que pudo haber huido con William, el bardo? ¿Con ese petimetre sin sangre? Hace tiempo que no se lo ve por la ciudad, pero creo que alguien andaba tras él. Por aquí no ha vuelto. Se dedica a pellizcar su laúd en la taberna de los mineros. El muy miserable. ¿Qué sabéis sobre el sacerdote? Poca cosa. Parece que se conocían de antes y que tenía un trabajo para ella en algún sitio. De doncella o algo así. Pero ella no tenía un pelo de tonta. Lo mandó a tomar viento. ¿Y él se marchó? Desde luego. No parecía ser el tipo de hombre que hace entrar en razón a las mujeres a base de palos. Creo que simplemente le dijo que si cambiaba de opinión fuera a verlo o algo por el estilo. ¿Y ella podría haber cambiado de opinión y haberse ido y por eso nadie ha vuelto a verla? No, seguro que se largó. Estoy convencido. He escuchado suficiente. He escuchado suficiente. Que Dios os guarde. No causéis problemas y seréis. Borrachos y chillando como urracas. A la picota con todos vos. No hacéis sino aburrir a las ovejas con tanta Pensáis que las cosas son mejores en otro lado. Que Dios os bendiga. Este lugar está empezando a ser... Sois William, ¿verdad? Preciso hablar con vos. ¿Qué ocurre? ¿Nos conocemos? ¿Os adeudo dinero? Me llamo Henry. Y no nos conocemos ni me adeudáis nada. Pero sí que tenemos algo en común. Tenemos muchos amigos en común. ¿Cómo? ¿Qué queréis de mí? No tengo tiempo para esto. No pasa nada. En ese caso iré a hablar con los guardas. Que sepan que el asesino de mozas sois vos. ¿Cómo? Yo no tengo nada que ver con ninguna moza. ¿Con ninguna? Vos, famoso por vuestros líos de faldas, ¿pretendéis que os crea? Acabo de regresar a la ciudad. No sé en qué pretendéis involucrarme, pero sea lo que sea, esta vez no he sido yo. Pero si todos se acuerdan de vos. Mejor hablad antes de que nadie venga con acusaciones concretas. Por Dios. De acuerdo. Preguntad. ¿Conocíais a Alice? Conozco a muchas Alice. Tendréis que concretar más. ¿La que hallaron finada bajo la muralla de la ciudad? Ah, esa. No la conocía, pero escuché hablar del asunto. Cuentan que frecuentaba los bailes. ¿Y qué? Hay más músicos en esta ciudad. Os digo que no la conocía. Dicen que tenía un pretendiente joven y adinerado. ¿De eso sabéis algo? ¿Me veis pinta de adinerado? Me pagan en hogazas. Pero sí que podríais daros las de adinerado, al menos. También podría darme las de Virgen María, pero dudo que lograra engañar a nadie. ¿Y llegasteis a conocer a Yarka? Fue hace mucho tiempo, pero oí que gozaba de vuestra compañía, cosa que al padre Prokov no le hacía mucha gracia. Ah, esa. Sí, hubo una época en la que le complacía mucho estar conmigo, pero de repente desapareció. ¿Por qué alguien la asesinó? Sé que lo acontecido es toda una tragedia, pero no fue culpa mía. Dejamos de hablar hace mucho, os lo prometo. ¿Que estaba encinta lo sabíais? ¿Cómo? Yarka, ¡qué espanto! ¿Quién asesinaría a una mujer embarazada? Eso me gustaría descubrir. ¿Y qué me decís del cobardica del padre? No resultará que erais vos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Mío? Si yo jamás le vi las vergüenzas. Solo tonteábamos, nada más. Y entonces dejó de venir. ¿Podéis contarme algo más sobre el asunto? Que no sé nada más. Fue hace mucho tiempo. Vos mismo lo dijisteis. Y dicen que conocíais a Estania. ¿A quién os referís? A la moza de taberna de la Zaurda. He oído que también había algo entre vos. Bueno,
Cuando aún cantaba allí me hizo ojitos un par de veces. Era una moza agradable, pero tampoco es que fuéramos íntimos. El posadero Topo no me dijo lo mismo. Según él, erais vos quien se la quería camelar. Tuvimos alguna que otra aventura, lo admito, pero siempre empezaba ella. ¿Estáis seguro de que no decís eso solo porque os dejó? Por favor, podría tener a quien quisiera. Lo más seguro es que el posadero haya desbarrado. Es muy dado a la bebida. Yo que vos no me creería la mitad de lo que dice. ¿Y qué me decís de Zdena? La conocíais, ¿verdad? Que si la conozco. Libre como el viento y rebosante de vida, y con unos dedos la mar de hábiles. Pobre de quien dejara la faltriquera sin vigilar. ¿Os robó algo a vos? Un juglar itinerante poco tiene de valor. Y bien que lo sabía ella. Estaba ojo a visor en busca de presas más jugosas. No sabréis a quién tenía en el punto de mira, ¿no? A mucha gente, a cualquiera con el suficiente caudal y susceptible a sus múltiples encantos. El joven von Grule empezó a frecuentar el lugar, por ejemplo, y ella siempre decía que se moría de ganas de desplumarlo vivo. Que yo sepa, no lo consiguió. Si le diera por un noble de la calaña de von Grule, se correría la voz. Una pregunta, ¿por qué os interesa tanto esto? ¿No pensaréis en serio que el asesino fui yo, eh? Las conocíais a todas, ¿no? ¿Y? Sospecho que no soy el único. Podría ser, pero todo el mundo sabe que sois un libidinoso, y todas ellas eran agradables a la vista. Y ahora están muertas. Pero si yo no tuve nada que ver. No me creo ni media palabra de lo que decís. Vais a recibir vuestro merecido. ¡Estáis demente! Que no les puse el dedo encima a esas mozas. Nadie os dará crédito. Nadie tiene que dármelo. Me encargaré de vos yo mismo. Así. Salve. Estoy buscando a una tal Estania. Estáis en un campamento de carboneros, amigo. ¿Qué iba a hacer una mujer aquí? Pero conocéis a Estania, ¿no? Sí. Podría decirse que sí. ¿Por qué? Busco al asesino de una joven de la ciudad. Y he oído que alguien también intentó matar a Estania. Así es. Me contó algo por el estilo, pero hace ya bastante tiempo. ¿Así que no sabéis qué ha sido de ella? No tengo ni idea, amigo. Pero aunque lo supiera, ¿cómo puedo estar seguro de que no sois vos el asesino? Entonces no sería tan necio como para ir preguntando por ella, ¿no os parece? ¿Por qué no? ¿Cómo ibais a encontrarla si no? Sin que me viera ningún testigo, claro. ¿A qué os referís con eso de ningún testigo? Me refiero a vos. Si yo intentase algo, os acordaríais de mí. Ah, cierto. No se me había ocurrido. Sería una necedad por vuestra parte. De veras que solo quiero hablar con ella. Lo siento, pero después de lo que le sucedió a Estania, me gusta ser precavido. ¿Entonces Estania está aquí? Así es. Está escondida con nosotros. Desde que le pasó eso, tiene miedo hasta de salir al exterior. Ya no sé qué hacer con ella. ¿Puedo hablar con ella? Si os sirve para algo, se esconde en esa cabaña. Pero sed amable. Le ha afectado mucho, con lo animosa que era esa chica. Dios os guarde, señor.
¿Quién sois vos? ¿Cómo habéis dado conmigo? Si habéis venido a terminar lo que empezasteis. ¡No me dais miedo! ¡Os arrancaré los ojos! No temáis. Barton me dijo dónde encontraros. ¿Barton os dio mis señas? ¿Qué queréis de mí? Lumir os creía muerta. Mi objetivo era averiguar qué os había ocurrido. Lumir, ¿de la casa consistorial? ¿Os envía él? En efecto, han asesinado a una muchacha en Kundnahora. Lumir creía que podía guardar relación con vos. Y quizá podáis ayudarnos a encontrar al culpable. ¿Cómo queréis que os ayude si no paso por Kundnahora desde hace... ni me acuerdo ya? Desaparecisteis de la Zahurda sin una sola palabra de despedida. ¿Qué os aconteció? Alguien me atacó de la que volví a casa desde la casa de baños. Logré escapar, pero quedé tan aterrorizada que decidí huir de Kundnahora para siempre. ¿Visteis al atacante? No tuve ocasión. No vi nada de nada hasta que saltó de entre las sombras y me agarró por el pescuezo. Estaba fuerte como un toro. Por poco pierdo el conocimiento. ¿Y cómo lograsteis liberaros? Tenía una jarra vacía en la mano y se la estampé en la testa. Me soltó entre alaridos y salí corriendo. ¿A dónde? ¿A dónde los carboneros? No, a mi alcoba en la Zahurda. Pero tenía mucho miedo, así que cogí mis cosas y huí con Barton. ¿Y cómo reaccionó vuestro amante? Al principio, al verme cubierta de sangre del corte que me hice con la jarra rota, quedó horrorizado. Y desde entonces me tiene aquí escondida. A ver, ganaba mis groschen, cierto es, pero a menudo tenía que apretar los dientes. ¿Y eso? Tenía que soportar comentarios rijosos a diario. Ricos o pobres, todos quieren manosear a una moza. La gente, bueno, las mozas más bien, siempre debemos andarnos con cuidado. Hay que ser firme y no tolerar abusos, sobre todo en un lugar como la Zahurda. Pero una tampoco puede pasarse o saldrá perdiendo. ¿Por qué? Porque dedicarles una sonrisa agradable a veces supone un groschen más. Quizá 2. Hay que parecer simpática, pero nunca del todo dispuesta. Decís que todos quieren manosear a las mozas, ricos y pobres. ¿Quiénes? Lo cierto es que la Zahurda no es el lugar más indicado para paisanos adinerados. Pero von Grule antes paraba por ahí. ¿De veras? ¿Y hablaba con vos? Solía sonreírme, así que yo le devolvía el gesto. Me dejó unos cuantos groschen y eso fue todo. Después esa ratera ordinaria empezó a pasar el rato con él y... bah, es igual. A su sirviente no le gustaba. Intentaba espantar a la muchacha, pero el joven señor dejó de traérselo a sus escapadas. ¿Von Grule iba con un sirviente? Un tipo regordete, sí. Buena vestimenta y mala cara. No decía ni media palabra, ni tampoco lo vi sonreír nunca. ¿Volvisteis a casa andando por la noche? ¿Qué tiene eso de raro? Por las noches los baños están... Ah, cierto. Fui después de cerrar. Solía llevar a las mozas una jarra de cerveza o vino y me daba un baño mientras la compartían. Ajá. Por eso teníais una jarra vacía en la mano, ¿no es así? Eso es. Iba todas las semanas, sin fallo. ¿Siempre por el mismo camino? Así es, siempre por el más corto. No quería pasar demasiado tiempo sola en plena noche. ¿Sabía alguien más que ibais a la casa de baños? En la taberna todo el mundo, creo. No intentaba esconderlo. ¿Por qué no volvisteis a la Zahurda? ¿Para que me maten allí? ¿Os habéis vuelto loco? No pienso volver allí en la vida, hasta que lo atrapen. ¿Cómo estáis ahora? Todavía estoy muy asustada. No consigo dormir sabiendo que ni siquiera soy capaz de salir de casa. ¿Recordáis algo destacable sobre la persona que os atacó? ¿Su aspecto, sus ropajes o similar? No sé nada de nada. Era noche cerrada. Me agarró por detrás. Cuando salí corriendo no miré atrás. ¿Y qué hay de cuando lo golpeasteis? ¿Cómo reaccionó? Maldijo en alto y me soltó. Ajá. ¿Y qué os dijo? Scheiße, en alemán. Sois la única que ha sobrevivido al ataque de este asesino, parece. Sé que pensar en ello no os resulta fácil, pero debéis intentar recordar más detalles del ataque. O de la huida. Cualquier nimiedad podría ayudarnos, aunque parezca insignificante. No sé. Lo recuerdo como si fuera un sueño. Ibais caminando por la calle. ¿Reparasteis en algo concreto antes de que os atacara? No.
Nada. ¿No visteis ni oísteis nada raro? En realidad, sabía que el callejón no estaba vacío, porque oía a alguien hablar. Pero miré y no vi a nadie cerca. Entonces, cuando noté que me agarraban, me quedé congelada. ¿Entendisteis qué estaba diciendo cuando escuchasteis? Nada de nada, pero oí 2 voces distintas. Había 2 paisanos esperándome. ¿Y no pudo haber sido el posadero? Vos misma habéis dicho que es un cerdo. Y tanto. Cuando bebe se convierte en un sátiro. Comentarios indecentes y manos muy largas. El indecente. Pero escuchaba sus ronquidos desde mi alcoba. No es posible que fuera él. ¿Y no pudo haber sido el padre Prokov? ¿El padre Prokov? No lo conozco. Es bastante viejo. El párroco de la iglesia de San Pedro y San Pablo. No lo conozco, pero dudo que tal carcamal tenga la firmeza de agarre que recuerdo. Decían que a William le gustaba dárselas de espía. ¿De eso sabéis algo más? Sí, siempre me pareció una soberana bobada. Un truco para hacerse el interesante. Busca llevarse a las mozas de calle, pero creo que lo que se llevará es una tunda. Entiendo que es muy complicado, pero necesito que penséis en ello una vez más. Además de las voces y la calle desierta, ¿qué otra cosa recordáis? Que no escuché ningún ruido y entonces me agarró. ¿Nada más? ¿Os agarró por la melena? Pues no. Me agarró por el pescuezo directamente y empezó a apretar. No tardó en soltar. Pero el moratón del cuello me duró varias semanas. Según Barton, debe tratarse de alguien con un agarre férreo. Quizá un minero o un espadachín. Creo que eso es todo. Lamento no haber podido ayudaros más. No tenéis que disculparos. No habéis hecho nada malo. Gracias. ¿Podría pediros un favor? Si está en mi mano... Cuando atrapéis a ese malnacido, ¿os importaría avisarme? Así podré dejar de vivir atemorizada de una vez. Si puedo, me pasaré, sí. Que Dios os bendiga, señor. ¡Ay, qué desastre! ¡Arre!
¡Benditos seáis! Saludos para vos. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Vos sois Jarra? Así es. ¿Por? Busco a Ezdena. No conozco a ninguna Ezdena. Estornino no opinaba lo mismo. ¿Sois amigo de Estornino, pues? Oh, Dios me libre. No quiero a semejante desgraciado por amigo. Pero era el único que conocía bien a Ezdena. En eso lleváis razón. Ezdena no paraba de maldecirlo. Era más vago que un asno, pero nunca renunciaba a su parte. ¿Conocíais a Ezdena, pues? ¿Qué podéis contarme sobre ella? Sí que la conozco, pero hace bastante que no para por aquí. ¿Por qué la estáis buscando? ¿Qué es lo que queréis? Estoy buscándola... En la ciudad la han dado ya por muerta o asumido que no volverá. Y vos sois el último que la vio antes de que desapareciera. Curva. ¿Qué me podéis contar sobre Ezdena? Tuvo una vida difícil. Cuando apenas era una cría, perdió su hogar y a su familia. Aprendió a buscarse la vida rápido. ¿Qué hay de Estornino? ¿Qué tiene que ver con esto? Según ella, Estornino era su ángel guardián. Si no se hubiera aliado con él para saquear, sin duda habría acabado vendiéndose por la calle. Estornino le permitía hacer lo que quería. Ajá. Me sorprende que se quedara tanto tiempo a su lado. Eso es porque tenía un escondite por aquí cerca. Por eso solía venir a verme con el botín, para evitar impuestos, sorpresa. La última vez que pasó por aquí me dijo que con un solo golpe más de esa magnitud podría marcharse al fin a Praga o a Viena. Me dijeron que os trajo botín de valor. ¿Es eso cierto? Ay, sí, trajo una buena selección, ni una baratija. Eran casi todo joyas, anillos y un sello con un escudo de armas. Lo dejó todo aquí. Le pagué generosamente por ello. Menos mal que llevaba una cesta encima, si no, no habría podido con tantas monedas. ¿Y seguís teniendo el anillo con el sello, por casualidad? El anillo no me lo vendió. Quiso quedárselo. Pensaba que le daría suerte. ¿A qué se refería con lo de la suerte? ¿Reconocisteis el sello del anillo? No, no me sonaba de nada. Pero Ezdena no paraba de reírse por lo bajo. Creo que ya había elegido a su próxima víctima. ¿Y hacia dónde fue después? Según contáis, llevaba mucho dinero encima. Eso es. Además, decía tener la impresión de que alguien la perseguía. Alguien a caballo. ¿Alguien la seguía a caballo desde Kutnahora? ¿Os dijo qué aspecto tenía? Pues no. Al principio lo tomó por un noble que salía a cabalgar, pero le pisaba los talones y evitaba adelantarla. ¿Y vos lo visteis? ¿Llegó a pasar por aquí? No, pero Ezdena esperaba que apareciera. Incluso se preocupó de dejar un pañuelo y pagar a una moza para que se paseara con él puesto y a la vista. ¿Y a dónde se fue entonces? Su idea era dar un buen rodeo a través del bosque para que nadie la siguiera. Pasando el bosque hay un camino y un vado en el arroyo. Al lado hay una roca enorme. Cuando llueve, no tarda mucho en cubrir. El sendero conduce hasta Kutnahora. Si esto conduce de vuelta al camino y había alguien siguiéndola, quizá el tipo se diera cuenta de que estaba tardando en volver y decidiera esperarla donde el vado, ¿no creéis? ¡Mierda! Eso tiene sentido, sí. Miré si había algún jinete por la zona ese día, pero no vi ninguno y me olvidé del tema. El pañuelo de Ezdena, ¿lo tenéis aún? Así es. Pensaba devolvérselo cuando volviera por aquí. ¿Me lo dejaríais? Quizá mi sabueso logre seguir el rastro. Lo mismo me da. Aquí lo tenéis. Pero hace ya bastante tiempo. No sé si os servirá de mucho. ¿Podría haber sido el padre Prokop quien la seguía? Yo qué sé. Si tiene ropajes de lujo y una montura, quizá fuera él. ¿Pero para qué? Me contaron que quería buscarle trabajo honrado, pero ella se negaba. Pues no lo sé. Ella no me dijo nada al respecto. ¿Podría haber sido William? ¿Y ese quién es? Un bardo que la veía de tanto en tanto. Yo de eso no sé nada. No recuerdo que me mencionara a nadie con ese nombre. Bueno, iré a echar un vistazo al vado. Tal vez encuentre algo allí. Espero que no. Nos vemos luego, amigo.
¡Arre! Este debe de ser el vado que mencionó Harrad. Debería echar un vistazo. Esta tiene que ser la cesta que Dena llevaba encima. Imposible que la dejara aquí voluntariamente. ¿Pero de dónde ha salido? Quizá haya rodado colina abajo. Pobrecilla. No llegó muy lejos. Lleva aquí tirada mucho tiempo. A simple vista, el cadáver no parece tan mutilado como los otros. Por desgracia, no hay manera de determinar si la estrangularon como a las demás. Lleva demasiado tiempo aquí, pero tiene la cabeza hundida. Quizá el asesino la golpeara con una roca o la estampara contra el suelo. Tal vez ella se resistiera o él perdiera la paciencia. Se le han pegado los ropajes. Están hechos jirones, pero no veo corte alguno. Son desgarres extraños, como si alguien buscara algo. A estas alturas no se ve gran cosa, pero parece que tiene los dedos de la mano derecha rotos. ¿Será que la torturaron? O quizá el asesino buscara quitarle algo de la mano. ¡Oh, Virgen! Se le ha caído algo. Un sello. Tiene que ser el anillo que había robado. ¿Pero por qué lo tenía dentro? ¿Se lo tragó a sabiendas o se lo metió el asesino? ¿Acaso intentaba ocultarlo? ¿Será el castigo por ladrona? Bueno, ya basta. ¿Pero qué significa todo esto? Apostaría a que ella trató de resistirse y el asesino hubo de improvisar. Y eso es todo lo que puedo sacar en claro, la verdad. Lleva aquí ya unas semanas, pero el anillo es una pista útil. He averiguado algo interesante acerca de los asesinatos. Como dijisteis. Excelente noticia. Pero aguardad un instante. Prometí a Catherine que la esperaríamos. ¿Conocéis a Catherine? Vino a verme poco después que vos. Y empezó a hacerme preguntas. Igual que vos. ¿Mandaríais que la llamen? Bueno, ya estamos todos. Espero que no aparezca nadie más. ¿Cómo ha ido? Ya he averiguado todo lo posible. ¿Y sabéis quién es el asesino? No con certeza.
pero tengo sospechosos. He preguntado por ahí y he ido desarrollando teorías. ¿De veras? Pues yo intenté recordar algún detalle nuevo y la verdad es que tengo a alguien en mente. No me digáis que hice esto para nada. Pues... Venga, ¿de quién sospecháis ahora? Pues... creo que lo hizo William, el juglar. No iréis en serio. Ese tipo es inocente. Ajá. ¿Y vos quién creéis que fue? Prokop, estoy segura. No, ¿de veras? Es imposible. No pudo haber sido él. Pensaba que lo solucionaríamos rápido, pero veo que no estamos de acuerdo. Bueno, pues vos, ¿quién creéis que fue? No lo tengo claro. Primero os contaré lo que he averiguado. Quizá eso nos ayude a decidirnos. Hablad, pues. ¿Por quién empezamos? Hablemos de Yarka, la moza que creció con el padre Prokop. ¿Qué descubristeis sobre ella? No es que Prokop decidiera cuidar de ella por ser buen cristiano. Es que es su tío. ¿De veras? Eso no le impide matarla. ¿A su propia sobrina? ¿Por qué no? Seguro que se conoce bien la historia de Caín y Abel. Además, Prokop admitió que a veces no sabía cómo tratarla y que quizás se pasara de estricto. ¿Qué esperabais de semejante meapilas? El hombre castiga y Dios perdona. Seguro que no se le ha ocurrido que si no castigara, Dios no tendría que perdonar. Tampoco creo que debamos juzgarlo por ello. Se esforzó por cuidar de ella lo mejor posible. Incluso quería encontrarle marido. ¿Y sabéis quién era su candidato? No, creo que la cosa quedó en nada cuando Yarka se rebeló. Yarka comenzó a trabajar para la familia von Grule y allí seguía cuando murió. Me presenté a preguntarle si les había causado problemas, pero afirmaban que era una moza dirigente y de fiar. ¿Quiénes son los von Grule exactamente? Una familia muy adinerada e importante. La madre es una mujer devota, entregada a la oración. El viejo von Grule lleva años enfermo, no es capaz ni de levantarse del lecho. ¿Y quién lleva la casa? El joven Händel, sin duda. Y cuentan que se le da bien. Me han contado que disfrutaba acudiendo a bailes. Eso no tiene nada de alarmante, pero quizá en unos de ellos conoció a alguien. Tal vez. Prokop estaba convencido de que se reunía con William. Es el único que mencionó, de hecho. Eso no quiere decir nada. Eso quiere decir que tenía trato con William. O al menos se conocían de algo. Lo más importante es que cuando la mataron, Yarka estaba encinta. Eso no lo sabía. ¿Estáis seguro? Quizá el asesino decidió destriparla. ¿Para que no se notara que estaba encinta? No me sorprendería. Que Dios nos perdone. ¿Y sabéis quién fue el que la preñó? Si supiéramos quién era el padre, apuesto a que tendríamos al asesino. A Prokop no se lo dijo. Tuvo que ser alguien que vio en un baile. William, quizá. Prokop está convencido de que la asesinó William, el bardo. Y yo estoy de acuerdo. Al parecer, se reúne con hijas de familias importantes. La situación se complicó tanto que tuvo que huir de la ciudad. Y en cuanto vuelve, otro asesinato. ¿De veras? Fuisteis el primero en acusar a Prokop, Lumir. ¿Qué? ¿Por qué? No importa. Cometí un error y ya he pagado por ello. ¿Estabais tan seguro entonces como lo estáis sobre William? No lo creo. Con lo que le gusta levantar faldas. Si la preñó, pues... ¿Y por qué iba entonces a matarla y mutilarla? Con huir le habría bastado. Si hubiera huido, no podría volver. ¿Por qué no? Podría esperar a que pasara la tormenta. En un tiempo, Yarka habría dado ya a luz y nadie recordaría ya ese vergonzoso embrollo. Supongo que tiene sentido. No he logrado averiguar nada más. Ya habéis descubierto más que yo, mozo. Pero no es suficiente. No hemos identificado al asesino. Al menos estaremos de acuerdo en que la mataron por estar encinta, ¿no? Sí, en eso sí. Alguien no quería que se supiera que la habían preñado. Claro está. Seguro que William quiso... Ni que William fuera el único que fornica con gusto aquí. Os garantizo que no la estranguló con la verga. ¿Qué mozales tan atroces? ¿Qué intentáis sugerir? Que hay más paisanos en la ciudad además de William.
y ya nunca sabremos quién es el culpable. No creo que William sea el asesino, pero tampoco sugiero descartarlo. Simplemente no debemos centrarnos solo en él. No os falta razón, sí. Olvidémoslo. Logré dar con Stania. ¿La encontrasteis con vida? Así es, vivita y coleando, escondida entre carboneros. ¿No cuenta como víctima, pues? Y tanto que sí. Pero ella logró escapar. Me contó que la atacó cuando volvía a casa desde los baños. Escuchó una voz en un callejón, pero resultó que estaba vacío. Cuando se adentró en él, la agarraron por el pescuezo y trataron de estrangularla. ¿Y cómo se las apañó para escapar? Llevaba consigo una jarra vacía y se la estampó en la facha al asesino. Y él la soltó, no sabemos si por el dolor o más bien por el susto. ¿Tuvo oportunidad de fijarse en él? ¿Os contó si lo recordaba bien? No perdió el tiempo y echó a correr. Por eso sobrevivió, apostaría. ¿Qué hay de la sangre que había en su alcoba? Se cortó la mano con la jarra rota. No aguantó mucho tiempo en su habitación. Estaba muerta de miedo. Así que reunió sus enseres y salió corriendo con su carbonero del alma. Me contó que regresaba de los baños una noche cualquiera y que había alguien esperándola. Sabía exactamente qué camino seguiría y estaba aguardándola. ¿Quiere decir eso que la siguió para elegir dónde debía emboscarla? ¿Quién sabía que frecuentaba los baños? En la taberna todo el mundo. No se molestaba en esconderlo. También estaba muy segura de que no había sido Topo. Según ella es un marrano, pero esa noche estaba roncando. Según Stania, el asesino tenía las manos cual tenazas de hierro. Los moratones le duraron casi un mes. ¿No es ese el caso de casi todos los mozos? Depende de lo que suelan empuñar en el día a día. La jarra, la pluma, el martillo... Pero no sospechamos de ningún minero ni herrero, ¿no? Stania afirma que el asesino no dijo ni media palabra esa noche. Qué extraño, ¿no? Me sorprende que no la hubiera insultado. Lo único que dijo se le escapó cuando le estampó la jarra en los morros. Dijo, Scheisse. ¿Se trata de un teutón, pues? No soy teutón. Y hasta yo lo digo de tanto en tanto. También recuerda haber escuchado dos voces distintas en el callejón. El asesino conversaba con alguien. Tenemos testigo, pues. Solo queda encontrarlo. O quizá fuera su cómplice. Si no recuerdo mal, la otra persona lo habría visto todo, ¿no? Sin embargo, no informó al merino. Stania me dijo que no conocía a Prokop de nada. Quizá no lo recuerda, o igual se le presentó con un nombre distinto. El padre Prokop no tiene pinta de frecuentar la taberna más turbia de toda Kundahora. Stania admitió que William y ella habían flirteado alguna vez. Él tenía intenciones de intimar, pero no llegaron a ello. Seguramente por eso la quería muerta. Y seguro que tenía intención de violarla. Quizá, pero Stania no está de acuerdo. Asegura que no fue William. Ella lo considera buen mozo a pesar de las habladurías y chismes. Y eso es todo lo que me contó Stania. Qué alegría que esté sana y salva. Y tanto. Al menos una de ellas ha tenido suerte. ¿Tiene intención de regresar o prefiere quedarse con los carboneros? No creo que vuelva por aquí. Teme que regresen a por ella. Ya no se atreve ni a salir a dar un paseo. También conseguí dar con Zdena. ¿De veras? ¿También está viva? Por desgracia, está muerta. ¿Y dónde la encontrasteis? Lejos de aquí, junto al molino donde vendía su inventario. Alguien le dio alcance en el bosque. La asesinaron cuando regresaba a casa cargada de Grosen. Apuesto a que se revolvió como una fiera y el asesino se puso nervioso y la despachó rápido. ¿No la estranguló ni mutiló el cuerpo? Llevaba una buena temporada en el bosque, así que no sabría concretaros. Pero no tenía la misma pinta que el resto, desde luego. Según lo que me comentó su cómplice, acababa de dar un buen golpe. Iba tan cargada de joyas que apenas podía con ellas. Lo más extraño es que el asesino dejó en la escena del crimen la cesta con el botín. Claro está que no la mató por dinero, pues. Me contó que un jinete la había perseguido desde Kutnahora. Intentó darle esquinazo, pero parece ser que fracasó. ¿A caballo? No os daría una descripción, ¿verdad? Parecía acaudalado y no llegó a acercarse, me dijo. Todo esto no encaja con el resto de casos. El padre Prokop fue a visitar a Zdena y se largó echando maldiciones. ¿Y de qué conocía a una ladrona? La educó, igual que a Yarka, pero Zdena prefirió volver a las calles y él no supo encajarlo. Zdena trató de saquear al joven von Grule. No sé si lo logró. ¿A von Grule? Yarka trabajaba para la familia.
la familia entera me da mala espina. Eso no son más que teorías. A mí me parece evidente. Si no, ¿qué hacía Esdena con este anillo encima? Dejaron el anillo donde el cadáver. Un poco raro, ¿no? No estaba junto al cuerpo, sino en su interior. No sé si ella misma lo tragó o alguien se lo metió por la fuerza. ¡Ah, qué horror! Aunque ya nada me sorprende. Juro que tengo la boca seca ya de tanto chismorrear. Y a mí me duele la cabeza. Vamos, ya casi lo tenemos. Solo necesitamos al culpable. Bueno, Henry, ¿quién pensáis que fue? No os hará gracia, pero creo que fue el padre Prokov. ¡Cristo Todopoderoso! ¿Por qué diablos pensáis eso? ¿Y si no quería que se supiera que Yarka estaba encinta? ¿Os imagináis qué clase de rumores habría despertado eso? Su sobrina encinta. Tendría que acogerla de nuevo, ¿verdad? Sería la vergüenza de la parroquia. Que lo consideren virtuoso es muy importante para él. Esa es mi teoría. No es incuestionable, pero desde luego sí factible. Hemos de hacer algo al respecto. ¿Pero qué? Habrá que matarlo. ¿A un cura? Siempre he tenido ganas. Basta de bobadas, Henry. Este asunto es serio. ¿Habéis enloquecido? Ni se os ocurra. ¿Qué otra cosa queréis que hagamos? Habrá que pararlo. Bueno, no queda alternativa, supongo. Pero no quiero tener nada que ver. A mí no me importaría deshacerme de él. Pues adelante. Pero no dejéis prueba alguna. ¿Qué sucede? Aquí no... Por ahora es suficiente. He venido a hablaros de la investigación. ¿Y eso es buena o mala cosa? He hecho lo que queríais. He matado al vejestorio. Era lo correcto, Henry. De verdad. Los de su ralea siempre se salen con la suya. Pero gracias a nosotros, el peso de la justicia ha caído sobre él. Lo sé. Dejémoslo estar. Muy bien. Bueno, aquí tenéis vuestra recompensa. Aquí tenéis. Y gracias. No hubiera podido hacerlo sin vos. Una jarra de cerveza por aquí. Saludos, amigos. Alabado sea Y con Jesucristo. vos. Cristo bendito. ¿Y este retraso?
Esa cerveza, andad. So, ¿noch eine Runde? ¿Alguna novedad por la ciudad? Nicht viel. Si lo que preciséis es geschafft, buscad por otra parte. Was ist denn los? Ein Bier, bitte. Dios santo, ¿por qué tarda tanto? Disculpad, busco a una persona que se hace llamar Harapiento. ¿Y qué queréis de él? ¿Lo conocéis? ¿O es que sois vos? No alimentaré vuestras dudas. Soy yo, sí. Os he estado esperando, maese herrero. Quería hablar con vos sobre un par de asuntos. ¿De qué se trata? Sentaos y poneos cómodo, pues. Enseguida os relataré todo. Resulta que instalar esa herrería ha sido buena idea. Me gusta que las gentes demuestren el coraje de cumplir sus sueños. El futuro será de todo aquel que persiga sus sueños. No deberíais subestimar la cruda realidad. Os habéis instalado en un cuartel repleto de parias y gente necesitada, sin tanta suerte como vos. Lo comprendo. Topo ya insinuó algo. ¿Estáis tratando de avisarme? ¿Se cierne alguna amenaza? Para nada, no ha ocurrido nada. Todavía. ¿Todavía? Sé que tratáis de complacer al gremio y me parece bien, pero no deberíais olvidaros de vuestros vecinos. Como se suele decir, a mi prójimo quiero, pero a mí el primero. Si ayudáis a las gentes pobres, y no me refiero con monedas, sino sacándolos del atolladero, no os darán problemas e incluso puede que acaben apreciándoos. Habéis de entender que esta gente ha tocado fondo, mas la ciudad es de ellos tanto como de los que están en lo más alto de la jerarquía. Puede que incluso más. ¿Pretendéis que vaya a complacer a los pobres? Eso depende de vos y de vuestra conciencia. Cuando puedo salvar a alguien de caer en el pozo, lo hago. ¿Dais comida a las gentes a cambio de harapos? ¿Y creéis que es inteligente? Mi objetivo es dotar a los inservibles de un nuevo propósito. Creedme, no lo hago en vano. Algún día, cuando nos conozcamos mejor, compartiré mi secreto con vos. ¿Y qué queréis de mí en este momento? Yo, personalmente, nada. Un artista dotado se ha metido en un aprieto y, sin nuestra ayuda, acabará con él. Sería una pena enorme perder su talento para la escultura. Si lo ayudáis, será un buen comienzo para nuestra futura colaboración. ¿No creéis? Contadme qué ha sido de él. Ha sido mala fortuna. El joven Damian demuestra lo fácil que un hombre honrado comete deslices. ¿No se suponía que era artista? Sí. Hace poco llegó a la ciudad a hacer un calvario para la ceca de Kutna-Hora. Una obra espectacular, pero el problema es que no puede terminarla. Y es consciente de que si fracasa, deberá limitarse a la mendicidad. Y la desesperación conlleva lo suyo. ¿Se ha involucrado con los bajos fondos? Por poco. Casi contrata al viejo Wolf para robar a Adam Belvar, con quien se hospedaba. La mujer de Belvar es muy hermosa y él la vigila con celambre. Acusa a Damian de haberla galanteado y por poco lo estrangula. Imaginaos, el tipo saltó por la ventana para escapar. ¿En serio? Por fortuna sobrevivió, mas dejó todas sus pertenencias atrás y sin ellas no puede acabar el encargo. ¿Es verdad, pues? ¿Galanteó a la mujer? No lo sé. Pero de lo que sí estoy al corriente es de que Belvar acude a cierta moza de baños. Así que no debería predicar sobre la moral. Y Damian no se merece que las sospechas de un marido celoso hagan estragos en su prometedor futuro. Debería ir a confesarse. Esa es la condición que le impuse y ya la ha cumplido. Ahora hemos de recuperar sus pertenencias y ayudarlo a terminar la obra.
¿Qué sugerís hacer? Dividirnos. Vos iréis donde Belvar a por las pertenencias de Damian y yo me ocuparé del resto. ¿Cómo queréis que lo haga? De noche será pan comido, pero durante el día podréis hablar con Belvar y nadie sospechará de vos. ¿Y si no lo consigo? Descuidad. Tengo buenos contactos. Me aseguraré de cubriros las espaldas. Eso sí, cuidad de que nadie salga herido. Muy bien, ayudaré a ese pobre hombre. Resumidme qué hay que hacer. El lugareño Adam Belvar expulsó al escultor Damian de su casa, mas se dejó sus bártulos y, sobre todo, sus dibujos. Lo hallaréis todo en el piso superior de la casa. Hay una gran habitación con ventanas que dan a la calle. Si conseguís echarles el guante, entregádselos a Topo. Él sabrá el siguiente paso. ¿Eso es todo? ¿Con eso habremos terminado? Vos veréis. Yo intento ayudar en lo que guarda lógica. Habréis de decidir si para vos también guarda lógica. ¿Y si resulta que sí? En tal caso, dejaré un mensaje en la posada y esperaré no haberme equivocado con vos, amigo mío. Ya me he ocupado de vuestro marido. Me parece que ya no le dolerá más la muela. Sabía que lo asistiríais. Gracias. No os azoréis. Es posible que aparezca con algún ojo morado. Vamos, que opuso resistencia. Condenado impetuoso. Así es, mas no logró apartarme. Además, ya no hay muela que valga. Sois un santo. Al fin hallaré un poco de paz bendita. Tened, os habéis ganado la recompensa. Les hablaré a todos de vuestra buena mano. Claro. Agasajadme cuanto gustéis. Sería de necio rechazar algo así. Eso sí, no os olvidéis de mencionar que no saco dientes con tenazas, sino que los arranco a puñadas. Entendido. Gracias de nuevo. Nos vemos luego, amigo. Menuda peste amó. Esta bodega no es corriente.
nada hoy? No lo creo. Hay boquetes en los muros. Cierto, pero si están de adorno, ¿para qué sirven las fortificaciones? ¿Qué queréis, mi señor? Traigo los enseres y bocetos de escultor para Damián. Pues sí, que sois bueno. ¿Sabíais que el fulano trató de robarme? No, lo desconocía. Suerte tuvo de que no le partiera las manos largas en ese instante. Así no hubiera podido seguir esculpiendo. Sí, así es. Es un buen mozo, así que sería una lástima que se perdiera por el latrocinio. Gracias a vos, tal vez le aguarde un futuro mejor. Ha sido un placer. Tened sus bocetos. También he hallado unos enseres de escultor que estimo suyos. He hallado algo de dinero y esta baratija vieja. ¡Pardiez, herrero! Más honesto y no nacéis. Un verdadero santo en una leonera. Huelga mentar que dice mucho de vos. Con todos mis respetos, podéis ayudar a gentes necesitadas. Lo apreciaría y no me lo guardaría para mí solo. Los lugareños tienen entendido que sois buen hombre. Gracias. ¿Me ha dejado harapiento algún otro mensaje? Aún no, mas os lo haré saber cuando surja algo. ¿De dónde ha salido el esqueleto? Anda, otro recién llegado que no conoce a Hugo. Os lo contaré con mucho gusto, porque es la monda. ¿Tenéis tiempo? Por supuesto. Contadme. Pues escuchad con atención. Hace 10 años, cuando la taberna era de otro, los mineros solían reunirse aquí y jugar a los dados por dinero. A los mineros no les sobra el dinero, y a menudo perdían lo poco que tenían para vivir. Como es de entender, sus esposas estaban furiosas, así que se les ocurrió algo. Juntaron el dinero para comprar el esqueleto de un hombre ahorcado al verdugo y lo escondieron donde los mineros guardaban los dados. Pensaban que se lo tomarían como una señal divina. Pero cuando los beodos abrieron el mueble y vieron el esqueleto, les resultó graciosísimo. Se sentaron a su lado, le daban bebida e incluso lanzaban los dados cuando llegaba el turno del esqueleto. El plan de las esposas no salió demasiado bien. Pues no, pero este lugar se ha vuelto mucho más ameno desde entonces. Los mineros ya no se pasan por aquí, pero se ha quedado al que bautizaron como Hugo. Y seguirá aquí sentado, mucho después de que nuestros huesos reposen bajo tierra. Una buena historia, ¿verdad? Fantástica. Bebería con Hugo sin pensármelo 2 veces. ¿Alguna novedad por la ciudad? Poca cosa. Si lo que buscáis es ganar unas monedas, no tengo nada nuevo que contaros. Cuidado. Creo que lleva un buen rato en su asiento. Buen día. Mis disculpas. Lo lamento. Sacra. Se ha cortado. Alabado sea Jesucristo. Ah, vaya, lo que me faltaba. Buen día. Os saludo. Santo de Que el Señor
sea con vos, vecino. Lo mismo os digo. Mis disculpas. ¡A vuestra salud, amigos! Contadme, ¿cómo acabasteis aquí? ¿Y a qué os dedicáis? Cheniek me sacó del hoyo y me ofreció una nueva vida. Literalmente. He estado ayudándolo con su bueno, eso que está haciendo. Lo expresáis como si no os importara un bledo. Cheniek me importa. Es un gran amigo y le debo muchísimo. Creo que lo que hace es lo correcto. ¿Y os ceñís a hacer lo que os pide? Básicamente. Desde que me dedico a ello, mi vida ha mejorado muchísimo. ¿No tenéis ningún plan u objetivo propio? Cuando Cheniek consiga lo que busca, abriré mi taberna. Hasta entonces, estaré a su disposición. No parece que contéis con opiniones propias, ¿cierto? ¿De qué me servirían? Para mí, todo lo que manifiesta Cheniek es lógico. Al menos las partes que entiendo. ¿Para qué se me iba a ocurrir nada propio? Contadme más sobre el gremio. Yo no soy demasiado hablador. Mejor preguntadle a Cheniek. Solo puedo deciros que somos un puñado de gente agradable. Pobres, pero amables. Vemos luego, amigo. Dios os bendiga.